Buenas tardes, Hola, profe, ¿cómo está? ¿bien ustedes? Bien, igual. Lo último que estábamos viendo aquí lo que era, ¿se recuerdan o no? Yo no estuve al final de la última clase, profe. Ya, porque el 8 no hicimos clase, fue la última clase el primero, ¿verdad? Entonces vamos a verlo aquí en los videos. Aquí está, el uno, este fue el último. Y es de 6 amperes. Eso ya lo vimos hace rato ya. Ah, el uno del 12 este. Estaba viendo el uno del 9. De omega T más la gente en cuestión. Ya, vamos a ver hoy día lo que son las ondas electromagnéticas. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Para cuándo tenemos fijada la última prueba? ¿Se recuerda, Patricia? No, profe, es que estoy conectada a la casa de mi abuela y no tengo mi cuaderno acá. Ya. Yo voy a buscar, profe. Dame un No, segundo. si lo voy a buscar yo al tiro también. Déjame verlo acá. Aquí estamos, vespertino, programación. El 21. ¿El 22, profe? ¿Mm? A ver, ¿El 22? 22. A ver, no, pues sí, día. Sí, día martes, 22, tiene razón. ¿Ese es solo, profe, o en grupo? ¿Ah? No, es igual que la Ese, otra, esa... igual que ¿Mm? las otras pruebas, pero recuerde que usted el 24 al 4 de enero usted se va de vacaciones. Entonces yo el día 6 tengo que tomar la prueba recuperativa de aquellas personas que me deben una de las tres pruebas que debe ser justificada el día 6.
Entonces yo entre el 22 y el 4 le voy a corregir la prueba y le voy a subir las notas finales al aula virtual para que usted sepa su nota en cuestión. Y aquellas personas que me deben la prueba, la 1, la 2 o la 3, me tienen que dar la prueba recuperativa, que es personal y que entra toda la materia. Ahí lo dice. Entonces la prueba para usted es el día 22 y estaría entrando lo que es movimiento armónico simple, lo que es las oscilaciones mecánicas, onda sonora, ahora vamos a ver la onda electromagnética y nos faltaría por ver lo que es onda, la física, ¿cierto? Óptica, geométrica, reflexión, refracción, ley de Nernst, etcétera, etcétera. Y hoy día vamos a ver lo que es onda electromagnética y si alcanzamos a ver el PPT de óptica también lo hacemos y quedamos listos para hacer problemas y después tendríamos que ver algo de espejos cóncavos y convexos. Y con eso estaríamos terminando el semestre. Bien, la onda electromagnética están constituidas, ¿cierto? Aquí hay un poquito de historia. Nos queda una clase más, profe, en todo caso, po, ¿no? ¿Cómo? Claro, una Nos queda clase una más. clase nomás, po, Claro, a ver, sí, que en realidad no tiene mucho fundamento, que el 29, ¿cierto? Porque el 22 es la última prueba. no, para ir con la última prueba se acaba todo. Sí, porque la última prueba se acaba todo, entonces el 29 no hay clase, por así decir. No, pues si ustedes se van de vacaciones, por eso les digo. Ah, vacaciones, ¿verdad? Se me Del olvidó. 24, del 24 de diciembre al 4 de enero usted va a estar de vacaciones. Entonces yo en esa semana le voy a corregir la última prueba. Ah, ya, profe, se me había olvidado eso. Gracias. Ya. Bien, Maxwell demuestra que a partir de sus ecuaciones matemáticas que la luz es una onda electromagnética que consiste en oscilaciones del campo electromagnético, estableciendo la naturaleza ondulatoria de la luz, tal como pensaba Huygens en contra de la opinión de Newton. Entonces aquí hay dos visiones de cómo se propaga la luz. Hay una visión, ¿no es cierto?, ondulatoria, que la luz es una onda que tiene una cierta amplitud, tiene un periodo, una frecuencia, una longitud de onda, ¿cierto?, que tiene nodos y que se propaga con una cierta velocidad de propagación que es c. Ya eso establece, ¿cierto?, lo establece Maxwell y lo establece, ¿cierto?, en paralelo con Huygens, que es la teoría ondulatoria de la luz y que me permite explicar varios procesos físicos desde el punto de vista del proceso ondulatorio. En cambio, Newton, ¿cierto?, lo que él propone que son pequeños corpúsculos que se propagan, ¿no es cierto?, como los fotones, ¿cierto?, que van propagándose a través del medio con una cierta velocidad. Entonces hay una teoría dual, ondulatoria dual, dos visiones para poder explicar algunos fenómenos físicos, ¿cierto? Tú te acomodas y lo explicas desde el punto de vista ondulatorio. Y hay otra teoría, ¿cierto? Que es la teoría corpuscular, que te permite también analizar, ¿cierto? O visualizar o explicar algunos otros fenómenos físicos desde el punto de vista, ¿cierto? De la opinión de Newton. Entonces, hay dos visiones en cuestión. Maxwell plantea que las ondas electromagnéticas son generadas por cargas oscilantes que estaban compuestas por campos eléctricos y campos magnéticos variables en el tiempo. Nosotros ya vimos el concepto de campo eléctrico y campo magnético y que estos están ahora, ¿cierto?, dispuestos en forma perpendicular a la dirección de propagación. Entonces aquí toda carga acelerada radia una onda electromagnética. El fundamento teórico. La ley de Faraday-Henry, ¿cierto? O Faraday-Lenz, un campo magnético variable origina un campo eléctrico variable en cuestión, lo que te da, ¿cierto?, un campo B creciente en este sentido, va para allá y eso te crea una circulación de un campo eléctrico variable en cuestión. Y desde el punto de vista de Ampere y Maxwell, un campo eléctrico variable origina un campo magnético, que el campo eléctrico, ¿cierto?, es creciente hacia arriba. Entonces hay una cierta interpretación, los fundamentos teóricos, ¿cierto?, con dos visiones, ¿cierto?, que se complementan. Entonces aquí tenemos una antena que está generando una onda
Y esa onda, ¿cierto?, se va alternando mediante campos eléctricos y campos magnéticos. La superposición de ellos, ¿cierto?, es una onda que se propaga, ¿cierto?, en esa forma. Ahí tenemos la irradiación, ¿no es cierto?, del campo eléctrico que se propaga, ¿cierto?, en esa dirección, y en forma perpendicular, ¿cierto?, está el campo magnético. Ambos se establecen, ¿no es cierto?, en una comunión a 90 grados en cuestión. Y la velocidad de propagación, ¿no es cierto?, se hace en ese sentido. Entonces la información a nosotros nos llega desde una antena que está radiando información a través de un campo electromagnético, que es el vacío por la cual se propagan esta onda, ya que no necesitan un medio material, la onda electromagnética, y tienen una dirección de propagación, y es la superposición de dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético, que están dispuestos a 90 grados, y se van alternando, ¿cierto? Cuando uno es máximo, el otro también lo es, llegan a un mínimo, ¿cierto? Pero se están oscilando de esa manera. Y esa es la información que a nosotros nos llega, ¿cierto? Y tenemos una antena receptora en cuestión. Entonces la onda electromagnética se generan cuando se aceleran carga eléctrica, cuando los electrones ligados a átomos y moléculas verifican transiciones a estados de menor energía. Entonces aquí tenemos una antena que está emitiendo una señal. Esa señal, ¿cierto?, viaja a través de un medio, que en este caso es el vacío o el aire, se propaga, ¿cierto?, con una cierta velocidad, que es la velocidad de la luz, es la superposición de dos campos, campo magnético, campo eléctrico. Llega un satélite, el satélite capta la información y lo irradia, ¿cierto?, a una antena transmisora de datos, y esa transmisión de serie de datos llega a nuestras casas en cuestión. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vemos un partido internacional. Estamos en cierto lugar de Europa, llega la información, va a un satélite, ese satélite puede ir a otro satélite en cuestión que esté ubicado en otro punto, y de ahí llega a Longovilo, ¿cierto?, donde está la central, y Longovilo, ¿cierto?, lo reparte a las antenas, ¿cierto?, o al canal que está difundiendo esta señal, y de ahí llega a nuestras casas. Y eso se hace en un tiempo relativamente corto en cuestión. Entonces ahí tenemos las ondas receptoras del campo eléctrico y ondas receptoras del campo magnético. Entonces las ondas electromagnéticas son planas, son transversales, ¿cierto?, de los campos E y campo magnético, perpendiculares entre sí a la dirección de propagación. Ahí está la dirección de propagación. Se define la dirección de polarización como la dirección de vibración del campo eléctrico. Entonces, en la dirección del campo eléctrico, ¿cierto?, está el estado de vibración. En este caso, ¿cierto?, sería el eje de las X, ¿ya? Si es el Z, o el Y. Ese sería el Y, este sería el X, este sería el Z. Y la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo se llama lambda. Hay nodos que son puntos que están fijos en todo momento, pero hay una amplitud, ¿cierto?, que se va propagando, y el tiempo que demora en una oscilación, en realizar una oscilación completa, es el periodo, si usted quiere, entre dos montículos, cero, el valle, llega al otro lado, ¿cierto? Y ese tiempo es el periodo y está asociado con la frecuencia y con la longitud de onda para dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. Y la onda electromagnética se propaga, ¿no es cierto?, en el vacío con una velocidad c, que es lambda por la frecuencia. Lambda, ¿cierto?, la longitud de onda, f es la frecuencia y c es la velocidad de la luz. Y se propagan de esa manera, ¿cierto?, ahí en forma alternante. Y esa es la dirección de propagación. La onda electromagnética tiene una dirección k del vector, donde k es e cruz b. Entonces ahí tengo, si tú haces e cruz b, llevas el vector e, lo llevas al b, ¿cierto?, el e cruz b, tú tomas ese vector y lo llevas al b, tienes en la dirección del eje z, k, que sería, ¿cierto?, el vector, ¿cierto?, en el cual es la dirección del vector. Y ahí están los vectores, ¿cierto?, propagándose, el E y el H. El H, ¿cierto?, toma el papel de B, algunos autores le llaman H, ¿cierto?, al campo magnético. Entonces las características de la onda electromagnética son ondas transversales, donde el campo eléctrico es perpendicular a B, y a la velocidad de la onda E y B están en fase. Entonces aquí están en fase, los dos parten de un cero, llegan a un máximo, luego parten en cero, obtienen un máximo, este también obtiene un máximo, llegan a un cero, es decir, están en fase. Y la velocidad de la luz depende, ¿cierto?, de las propiedades del medio. Es 1 partido por la raíz de E sub 0 por nu sub 0, donde E sub 0 es la constante de
permeabilidad del medio, y nu sub 0 la constante de permitividad del medio. Esto vale 8,89, o esto vale 1 partido por 4 pi k, o sea, para dar el valor de epsilon 0, o 8,89 por 10 elevado a la menos 12, ¿cierto? Coulomb cuadrado, newton metro cuadrado, y esto vale 4 pi por 10 elevado a la menos 7. Tesla metro ampere, ¿ya? Y se propagan en el vacío con una velocidad de 3 por 10 a la 8, que es una constante, o en un medio material lo hace, ¿no es cierto?, como B es igual a C partido por N. ¿Qué es lo que es N? N es el índice de refracción del medio por el cual se propaga. En este caso, como es el aire, vale 1, así que B sería igual a C. B igual a C, eso significa que es igual al equivalente a la razón del campo eléctrico, al campo magnético, o a la amplitud del campo eléctrico o campo magnético, o también es el C, ¿cierto?, como el cociente entre W partido por K. W es la frecuencia angular y K es el número de onda. O también C, ¿cierto?, la velocidad es lambda por la frecuencia. El campo eléctrico y el campo magnético están en fase siempre. 4. Si suponemos que la onda electromagnética es una onda plana de amplitudes E y B que varían en el tiempo, ahí está la razón, entonces tú le puedes asociar un modelo que es del tipo E de XT, porque depende de la posición del tiempo, como la amplitud del campo eléctrico, ¿cierto?, que sería la amplitud, esa distancia, ¿cierto? Y el campo magnético, este sería el E sub 0 y este sería el B sub 0, seno de K por X menos omega T, en dirección J, porque el campo eléctrico, ¿cierto?, está variando, ¿cierto?, a lo largo del eje de las Y. Entonces lleva el vector J. ¿Qué es lo que es K? K es el número de onda, que es 2pi partido por lambda, 1 partido por metro, X la posición, omega, ¿cierto?, la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia, y T es el tiempo. Y el campo magnético lo hace, ¿cierto?, y vibra a lo largo del eje Z, por eso lleva la dirección K, es la amplitud seno de K por X menos omega T por el vector unitario K. Es decir, tiene la misma forma de un movimiento armónico simple. Lo que pasa es que ahí usamos coseno de K por X menos omega T, aquí estamos usando la función seno. Recuerda que la diferencia entre seno y coseno es una fase inicial con pi medio. Los campos oscilan temporalmente en forma sinusoidal a medida que se propagan y pueden describirse matemáticamente empleando combinaciones de funciones armónicas. Ahí tenemos el I y el J, donde W, ¿cierto?, es 2pi partido por el periodo, K es el número de onda, 2pi partido por lambda, y W y B, ¿cierto?, es la frecuencia angular partido por el número de onda. Y la relación que existe entre el campo eléctrico y el campo magnético es que el campo eléctrico es C veces el campo magnético, donde C, ¿cierto?, es la velocidad de la luz en el vacío. Ahora, la onda electromagnética, ya sabemos, en general las ondas transmiten energía, y eso lo visualiza un vector que es el vector de Poynting, que es igual a 1 partido por mu sub 0, E cruz B. La cantidad más importante es la energía que incide sobre una unidad de área en una unidad de tiempo. A esto se le llama el vector de Poynting, que recoge este concepto y además nos da la dirección de propagación de la onda electromagnética. Entonces el vector de Poynting es el vector que nos determina, ¿cierto?, la energía que se propaga a través de una onda electromagnética, que tiene esa situación o esa expresión. La onda electromagnética es una perturbación en el espacio y en el tiempo que transmite energía asociada a un campo eléctrico y a un campo magnético. La densidad de energía μ, ¿cierto?, o U, es la energía por unidad de volumen, Joule partido al metro cúbico, ¿cierto?, energía partido unidad de volumen, que aporta la oscilación electromagnética, OM, y la OM, ¿cierto?, tiene una densidad magnética y eléctrica que se comparten por igual. Es decir, la densidad de energía es un medio de E sub 0 por E cuadrado, y la energía, ¿cierto?, del campo magnético es un medio de mu sub 0 por B al cuadrado. Y la densidad de energía total de la onda electromagnética está dada por la suma de las dos energías. La densidad de energía total, que es la densidad de energía, ¿cierto?, del campo eléctrico, por unidad de volumen, más el campo magnético. O, dado que la energía se comparten por igual,
la energía, ¿cierto?, es directamente proporcional al campo eléctrico multiplicado por digamos, la constante de permitividad del medio, o también b al cuadrado partido por μ sub 0, donde eso es la constante de permitividad del medio. La densidad de energía promedio, ¿cierto?, es un medio de sub 0 por el campo magnético, por el campo eléctrico promedio, y la densidad de energía promedio es E sub 0 por el campo magnético o el campo eléctrico al cuadrado. La intensidad de una onda electromagnética se define como la potencia partido por unidad de área, es decir, watt partido por metro cuadrado. Y ahí está, entonces desde el Sol incide, ¿cierto?, una cierta cantidad de energía, y la intensidad de esa energía de la onda electromagnética se propaga a su unidad de área es la potencia partido por unidad de área. La oscilación electromagnética recorre una cierta distancia c por t, que es ese espacio a través de un área A, como se muestra en la figura. La energía total es la densidad por unidad de volumen, y la intensidad, ¿cierto?, en la energía total partido por unidad de tiempo por unidad de área. Y eso es igual a la densidad por la velocidad de la luz. Como la densidad, ¿cierto?, de energía es E sub 0 por E cuadrado, te queda que la intensidad total te queda C, que es la velocidad de la luz, por E sub 0 por el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico al cuadrado. Y ahí están entonces las expresiones para la intensidad promedio y la intensidad promedio, ¿cierto?, para el campo eléctrico en cuestión. Y la intensidad total, ¿cierto?, en función del campo magnético, también te queda esa expresión. Aquí usted tiene la intensidad, ¿cierto?, de energía, o la intensidad total en función del campo eléctrico y en función del campo magnético. Y ahí están los valores. Ahora, dentro del espectro electromagnético existen situaciones, ¿cierto?, que van desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, desde 10 a la menos 6 nanómetros hasta los 100 kilómetros. Entonces tenemos también los rayos X, tenemos la radiación ultravioleta, tenemos la luz visible, que es la que está aquí. Ese es el espectro de nosotros que vemos las cosas entre los 100 nanómetros y los 10 nanómetros, o sea, un micrómetro. Y es ahí aparecen, ¿cierto?, los valores que van entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros, y podemos visualizar las cosas desde un color violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, que es la combinación para los otros colores, que es el espectro de la luz visible. Luego tenemos la radiación infrarroja, la radiación microondas y las ondas de radio. Y usted ve, ¿cierto?, que a medida que yo me voy, ¿cierto?, voy disminuyendo la amplitud, ¿cierto?, va disminuyendo en cuestión, ¿cierto?, en la medida en que yo me voy acercando, esto se viene ampliando en cuanto a la amplitud. Va cambiando, ¿cierto?, la longitud de onda para las ondas de radio hasta los rayos gamma. Esto ya lo habíamos visto, la intensidad de la onda electromagnética, que es la energía que atraviesa una superficie por unidad de área por unidad de tiempo. Ahí están los valores, y la intensidad media que se propaga en la mitad de la expresión anterior. Entonces la intensidad de una onda electromagnética al expandirse en el espacio disminuye con el cuadrado de la distancia por ser I proporcional al campo eléctrico. Y con eso estamos en condiciones, ¿cierto?, de poder abordar algunos ejercicios que le he preparado para hoy. Dice acá el campo electromagnético de una onda que se propaga en el aire. Vamos a tratar de... Ahí está. El campo electromagnético de una onda que se propaga al aire viene del tipo B de xt. El B sub 0 es 1 por 10 a la menos 7 Tesla, seno de K
omega t más 2pi lambda, que es k por x en dirección j. Entonces, encontrar el sentido de propagación de la onda, la longitud de onda, la expresión del campo eléctrico, la energía por unidad de tiempo de área que transporta, la energía transportada a través de una superficie de 3 metros cuadrados durante 2 horas. Entonces, solución, el sentido de propagación de la onda, ¿cierto? Se propaga hacia la parte negativa del eje de la X, ¿ya? Entonces ahí tenemos la dirección de propagación de esta onda, y luego nos piden hallar la longitud de onda. Entonces, por simple identificación, nosotros tenemos que W es 2pi por F, ¿ya? Y eso te queda, la frecuencia, eso es igual a 1 por 10 elevado a 15, que es lo que está ahí, omega, partido por 2pi, y eso está en Hz. Ahí tengo que arreglar una cosa porque lo hice en función de la... Si no lo arreglo, después puede llevar a confusión. Esto es F, y esto es F. Ahí está, esos 2pi por F despejo la frecuencia, y por simple identificación yo veo que W es 1 por 10 elevado a 15, partido por 2pi, y eso te queda un valor, ¿cierto?, de la frecuencia, y recuerda que lambda es c partido por la frecuencia, la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, y la frecuencia te queda 1 por 10 elevado a 15 partido en 2pi, y ahí tienes una división de fracciones, conserva el primero igual, el segundo se invierte, y eso te queda 6pi por 10 elevado a la 7. Ese 2pi multiplica al 3, te queda 6pi, y ahí haces la división entre 10 elevado a 8 y 10 elevado a 15, pasa arriba con signo negativo, te queda 10 elevado a la menos 7 metros. Y esa sería, ¿cierto?, la longitud de onda. Luego nos piden hallar la expresión del campo eléctrico. La expresión del campo eléctrico, entonces usando la definición del vector de Poynting, tenemos que dxt, ¿cierto?, es sub 0, ¿cierto?, que es la misma amplitud, por C. Recuerda que la relación es que el campo eléctrico es sub 0, es C veces B sub 0. Aquí está B sub 0 por C, por el seno, ahí me faltó un por, ojo, aquí voy a colocar el campo eléctrico, ¿cierto?, de sub 0, es igual a C veces B sub 0. Ahí está. Se va a colocar el otro por. Ahí está. Entonces, E de xt es igual a E sub 0, que es el campo magnético por C, la velocidad por seno de la frecuencia angular por el tiempo, más 2pi lambda por x, donde 2pi particulando es k por x. Recuerde usted que E sub 0 es C veces B sub 0. Entonces, si tú multiplicas 3 por 10 elevado a la menos 7 por 3 por 10 elevado a 8, te queda 30, porque esto es 10 elevado, 3 por 1 son 3, 10 elevado a la menos 7 por 10 elevado a 8 te queda 10 elevado a 1, que es 30, por el seno de la frecuencia angular por t, más 2pi x, ¿cierto?, por lambda. ¿Y lambda cuánto fue? 6pi por 10 elevado a la 7. Y eso te queda en dirección k, y eso es volt partido por metro.
Ahora, ¿qué nos piden? Luego nos piden hallar, ¿cierto?, la energía por unidad de tiempo y por unidad de área que transporta. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el vector de Poynting. Y el vector de Poynting, ¿no es cierto?, es c veces c la velocidad de la luz por e sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado partido en 2. La velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, e sub 0 es 1 partido por 4 pi k, donde k, ¿cierto?, la constante colombiana, 9 por 10 elevado a 9, por e sub 0, que serían los 30 al cuadrado. Ahí está, dividido en 2. Y eso te queda 1,2 watts partido por metro cuadrado hora, que es el vector de Poynting. Y luego te piden la energía transportada a través de una superficie de 3 metros cuadrados durante un tiempo de 2 horas. Entonces la energía que se transporta es el vector de Poynting por unidad de área por un tiempo. El vector de Poynting, ¿cierto?, es 1,2 por el área, que son 3 metros cuadrados, por el tiempo, que eran 2 horas, y lo paso a segundo para dejarlo en joule, y 2 por 3.600, y eso te queda 25.920 joules, que sería, ¿cierto?, la energía que se transporta por unidad de área y por unidad de tiempo. Y ahí estaría el sentido de propagación. Lo hace, ¿cierto?, el vector de Poynting lo hace en dirección negativa. Ahí está el campo magnético y aquí está el campo eléctrico, alternando, ¿cierto? Y este está vibrando en esa dirección. Ahí, a lo largo del eje de las Y, y este vibra a lo largo del eje de las Z, mutuamente perpendiculares. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, el campo magnético de una onda electromagnética viene dado por la siguiente expresión: determinar la expresión vectorial del campo eléctrico. B de I sub t es B sub 0, seno de K por I más omega t I, ¿cierto? Y eso es igual a, le doy la forma omega t más X, cambio solamente los factores, omega t más Ki, donde la onda se propaga en la dirección menos I, ¿cierto? Lo hace ahí, en cuestión. La onda se propaga en la dirección menos I usando la expresión del vector de Poynting, ¿no es cierto? 1 partido menos E cruz B. Entonces tú llevas el vector E, lo llevas, el vector campo eléctrico lo llevas hacia el B, y el dedito punto te apunta hacia abajo, que sería el C. Por lo tanto, esto se está propagando en la dirección menos I. Ahí va. Así que esto sería, B de IT sería menos B sub 0C, seno de omega t más KI en dirección I. Lo hace a través del eje de las I, pero vibra transversalmente, ¿cierto?, a través del campo magnético. Lo hace a través del eje de las menos I, y por lo tanto el campo eléctrico actúa, ¿cierto?, en forma perpendicular a esa dirección de propagación. ¿Preguntas, dudas? Bien, dice acá: escriba las expresiones para los campos eléctricos y magnéticos de una onda electromagnética plana sinusoidal que tiene una frecuencia de 3 GHz y viaja en la dirección positiva del eje de la X. La amplitud del campo eléctrico es de 300 volts partido por metro. Datos: la frecuencia vale 3 por 10 elevado a 6 Hz, el campo eléctrico máximo vale 300 volts partido por metro. Entonces sabemos que las expresiones para una ecuación de onda son: B de xt es el B máximo, coseno de kx menos omega t, es decir, E de xt es el E máximo, cos de kx menos omega t. Entonces el B máximo es el campo eléctrico máximo partido por C. Recuerden que C, es cierto, el campo eléctrico máximo es C veces el campo magnético máximo. Entonces ahora despejo el B máximo, eso te queda 300, que son 3 por 10 elevado a 2, partido por 3 por 10 elevado a 8, y eso te queda 3 en 3, 1, y eso te queda 10 elevado a menos 6 Tesla. Y la frecuencia angular es 2 pi por F, 2 por 3,14, por 3 por 10 elevado a 6, que es la frecuencia que me están dando, y eso te queda 18,84 por 10 elevado a 6 radianes partido por segundo, que puedes colocar 1 partido por segundo también. Y el número de onda es W partido por C, es decir, la frecuencia angular, 18,84 por 10 elevado a 6 radianes partido por segundo,
partido por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y eso te queda 0,0628, 1 partido por metro. En consecuencia, el B de xt es una microtesla. ¿Por qué? Porque el campo magnético aquí está, te queda 1, una tesla, 1 por 10 a la menos 6, y 10 a la menos 6, una micra. O sea, te queda 1 por 10, 1 microtesla. Ahí está, 1,00 microtesla, coseno de 6,28x menos el kx, ¿cierto? Que te queda, eso te queda, este es el kx y esto es la frecuencia angular, que te queda 18,84 por 10 elevado a 6t. Y el campo eléctrico te queda el campo eléctrico máximo, que es 3 volt partido al metro, coseno de 6,28, que es K por X menos omega T en cuestión. Y ahí están las expresiones tanto por el campo magnético y campo eléctrico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, dice acá el campo eléctrico de una onda electromagnética vinculado por la presión E sub I es 100 por el coseno de kx, 1 por 10 elevado a 7x menos omega t. Encuentre la amplitud del campo magnético correspondiente, la longitud de onda y la frecuencia. Sabemos que en una onda electromagnética se cumple la relación que B máximo, que es el campo eléctrico máximo partido por C. O sea, 1 por 10 elevado a 2, ahí está la expresión, L sub 0, o L máximo, partido por C, que es la velocidad de la luz en el vacío, y eso te queda 0,33 por 10 elevado a la menos 6 Tesla. O también 0,33, y ese 10 elevado a la menos 6 lo paso como una micro Tesla. K, ¿cierto? Es el número de onda, es 2pi partido por lambda, de espejo lambda, eso te queda 2pi partido por K, 2 por 3,14, 6,28, y K el número de onda, ¿cierto? Que lo saco de acá la información, vale 1,00 por 10 elevado a 7. Y eso te queda 0,628 micrometros. Y la frecuencia, ¿cierto? C partido por lambda. C es la velocidad de la luz y lambda, ¿cierto? 0,628 por 10 elevado a la menos 6, que es lambda. Y eso te queda un valor, ¿cierto?, de 477 por 10 elevado a la 12 Hz. Y 10 elevado a la 12 es una tera. O sea, te queda 477 terahertz. 10 elevado a 12. Micro, una tera. Preguntas, duda, consulta. El problema 5 me dicen cuánta energía electromagnética por metro cúbico está contenida en la luz solar si la intensidad de la misma en la superficie terrestre bajo cielo descubierto es de 1000 watts partido por metro cuadrado. La intensidad son 1000 watts partido por metro cuadrado y nos piden la energía, ¿cierto?, por unidad de volumen. Y la intensidad, ¿cierto?, es igual al vector de Poynting promedio, que es C partido por nu sub E. O sea que nu sub E es la intensidad, ¿cierto?, promedio, que vale 1000 watts partido por metro cuadrado partido por la velocidad de la luz, y eso te queda 0,33 por 10 a la menos 6 joule partido por metro cúbico. O también 0,33 microjoule, 10 a la menos 6, una microjoule partido por metro cúbico. El problema 6 dice cuál es la magnitud promedio del vector de Poynting a 5 millas de un transmisor de radio que emite su señal isotrópicamente con una potencia promedio de 250 kilowatts. ¿Qué significa isotrópicamente? Que lo hace en forma radial y lo hace, ¿cierto?, de igual manera en forma radial en todos los lugares, ¿cierto? Isotrópicamente. Iso igual, trópico, tropismo, ¿cierto? Todas las condiciones son de igualdad en todo sentido. O sea, lo hace en forma radial hacia afuera, en forma esférica. La distancia son 5 millas, ahí hay que hacer el traspaso, ¿cierto?, de milla a metro, eso es 8,04 por 10 elevado a 3 millas, una milla terrestre son, creo que 1609 metros, habría que multiplicarlo por 5 para pasarlo a metros. La potencia promedio
que se está emitiendo son 250 kW y los piden el S promedio, ¿ya? La potencia promedio. Entonces, el I máximo es la potencia promedio partido por unidad de área, ¿cierto? Y eso sería pi de cuadrado cuarto, ¿ya? Pero obviamente, como la señal lo hace a través de un cuarto de radiante, ¿cierto? Eso te queda pi de cuadrado cuarto, ¿cierto? Entonces, obviamente, ese 4 es la cuarta parte de 4, así que se te va el 4. Y eso te queda al S promedio. O sea que el S promedio es la potencia promedio, 250 por 10 elevado a 3 watts, partido por 3,14 por 8,04 por 10 elevado a 3 metro cuadrado. Y eso te da un valor de 1,2316 por 10 elevado a la menos 3 watt partido metro cuadrado, o también podría decir 1,2316 por 10, ¿cierto? Miliwatt partido por metro cuadrado, porque el 10 elevado a la 3 mili, que también se podría dejar expresado de esa manera. ¿Preguntas? Me voy a saltar algunos problemas que están resueltos y explicados para que usted los vaya viendo. Yo voy a destacar algunos. Le dejo tarea el 7, el 8, el 9 están resueltos para que usted los vea. Voy a ir con el problema 10. El problema 10 dice, escriba las expresiones de los campos eléctricos magnéticos de una onda plana que viaja en un sentido negativo del eje de la Z y que está polarizada en la dirección Y, sabiendo que posee una frecuencia de 2 por 10 elevado a 9 Hz y una amplitud de campo eléctrico que es de E sub 0, 0,1 volt metro. Obtén la energía por unidad de tiempo y por unidad de área que transporta la onda dada. Entonces lo primero que vamos a averiguar es la longitud de onda. Es la razón, ¿no es cierto?, entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación. Esto vale 3 por 10 elevado a 8. Y esto lo hace, ¿cierto?, con una velocidad, con una frecuencia. Perdón, lambda, ¿cierto?, es c partido por la frecuencia. C, la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8. Y F, la frecuencia, 2 por 10 elevado a 9. Y eso te queda 1,5 por 10 elevado a la menos 1. Por eso te queda 0,15 metros. Y el campo eléctrico viene dado por esa expresión. E de xt es igual a E sub 0 seno de omega t más k por x. ¿Ya? Entonces el sentido de propagación es el eje z, y esto lo hace a través del eje de las y, por eso está con j. El E sub 0 vale 0,1 por metro, seno de 4pi por 10 elevado a la menos 9, que es omega, y omega, ¿cierto?, es la frecuencia angular, y la frecuencia es 2pi por lambda, 2pi por f. Entonces te queda 2pi por la frecuencia, y la frecuencia vale 2 por 10 elevado a 9, así que te queda 4 por 10 elevado a 9t, más 2pi, partido por lambda, que vale 0,15z, ¿ya? Y esto está vibrando en la dirección, dice que está polarizada en la dirección del eje de las y, que es j, y está en el sentido del eje de la z, que tiene que ver, ¿cierto?, con el número k en cuestión. Entonces ahí estaría la expresión para el campo eléctrico. Para que una onda viaje en el sentido menos k, el campo magnético deberá señalar hacia y cuando el campo eléctrico lo hace j, ya que j cruz i te queda menos k. Y por lo tanto el B es igual a B sub 0, que es la razón entre el campo eléctrico y la velocidad de la luz, por el seno de omega t más 2pi z lambda i. Si tú divides E sub 0, que sería 0,1 partido por c, que es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, te queda 3,33 por 10 a la menos 10 seno de omega, que vale 4pi por 10 a la 9t, más 2pi z partido por lambda, que vale 0,15. Y eso te queda en Tesla. Y por último, ¿cierto?, nos piden hallar la energía por un tiempo de área que se propaga a través de una onda electromagnética, y eso no es nada menos que el vector de Poynting, que es un medio de c, la velocidad de la luz, por E sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Esto es un medio de 3 por 10 elevado a 8, ¿ya? Esto es 0,1, que es el campo eléctrico al cuadrado partido por 4pi, ¿cierto? Esto es
E sub 0, que sería 1 partido por 4 pi epsilon 0 k, ¿cierto? K es igual a 1 partido por 4 pi epsilon 0. Despejamos epsilon 0 y este queda 1 partido por 4 pi k. Por eso IK vale 9 por 10 elevado a 9, por 4 pi. Y si tú multiplicas 1 por 3 elevado a 8 por 0,1 al cuadrado, y lo divides por 4 por 2, 8, 8 por 2 son 72 pi por 10 elevado a 9, debería quedarte 1,33 por 10 elevado a la menos 5 watts partido por metro cuadrado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta de esto. No, profe. Ya. Aquí tenemos otro problema, propuesto y desarrollado. Dice el campo eléctrico de una onda electromagnética que se propaga por el aire viene dado por la expresión E de xt es igual a 3 por el seno de omega t, o el omega vale la frecuencia angular 10 elevado a 8, por 2 pi lambda x. El estado de vibración es x, ¿cierto? Y se propaga a través del eje de las z, como lo que le dice aquí anteriormente, ¿ves? Mire. Y está polarizado, ¿cierto? Una onda que viaja en sentido de negativo del eje de las z, y que está polarizado en la dirección y, por eso aparece el j. Entonces el estado de polarización está ahí. Ahí está el estado de polarización y vibra, ¿cierto?, en esa dirección. Y eso está en voltmetro. Determina, ¿cierto?, el sentido de propagación de la onda, su longitud de onda, la expresión del campo magnético correspondiente y de la energía por unidad de tiempo y unidad de área que transporta. Entonces la onda se propaga en el sentido negativo del eje de la X. La longitud de onda es igual a la velocidad de la luz dividida por la frecuencia, 3 por 10 elevado a 8 por 2 pi, ¿cierto? Partido por 10 elevado a 8, que era omega, 2 pi por la frecuencia. Despejamos la frecuencia, entonces te queda omega partido en 2 pi. Ese es omega dividido en 2 pi, el 2 pi pasa arriba multiplicando. Eso te queda 6 pi por 10 elevado a la 8. Se te van eso que está ahí, te queda 3 por 2, son 6 por 3,14, que te da 18,8 metros. Y el campo magnético asociado al campo eléctrico viene dado por B es igual a B sub 0, seno de omega t más 2 pi lambda en dirección menos j. ¿Ya? Y ese menos lo anticipamos acá. Y 3 partido por 3 por 10 elevado a 8, porque ese es el campo E sub 0. Y ahí está el E sub 0, ¿se da cuenta? Partido por C, y así que te queda 1 por 10 elevado a la menos 8. Ahí está. El signo negativo procede, ¿cierto?, del estado de propagación de la onda en dirección, ¿no es cierto? Se propaga en dirección negativa del eje de las X. Tengo seno de 10 elevado a 8t más 2 pi lambda, ¿cierto? 0,33 por X, J Tesla. Esa sería la expresión por el campo magnético. Y la energía por unidad de tiempo de área corresponde al vector de Poynting. Eso es un medio de la velocidad de la luz por epsilon 0, que sería 1 partido por 4 pi k, donde k, ¿cierto?, es el número, k es el número, la constante colombiana, 1 partido por 4 pi k, ¿cierto?, por ese valor que está ahí. Entonces, si tú multiplicas 1 por 3 por 9, el 9 se te cancela con eso, así que te queda 3 por 10 elevado a 8, dividido por 6 por 4, 2 por 4 son 8 pi por 10 elevado a 9, y eso te da un valor de 1,2 por 10 elevado a la menos 2, watts partido por metro cuadrado. Ese problema que está ahí también te lo voy a dejar de tarea, para que lo vean. Entonces les dejé de tarea porque se acaba con eso, esta presentación. Entonces les dejo de tarea para que usted visualice. A ver, vamos a ver al tiro. Le dejo tarea el 7, el 8, el 9, 7, 8, 9 y el 12, para que usted los vea. Y eso lo guardamos.
Bien, ¿dónde está eso? La óptica geométrica. La acabo de ver ahora. Ya. Bien, vamos a ver lo cierto, lo que es la naturaleza dual. Descansamos un ratito, ¿no? Aló, Sí, aló, profe. descansamos un ratito. Ya, profe, mejor. Ya, son las 8. Yo tengo aquí en mi celular, chequéalo por favor, son las 20:15. Media hora vos, un cuarto de hora 9. Ok, profe, no hay drama. Ya, descansamos un ratito, voy a tomar un cafecito y de ahí continuamos. Ya, profe. Avísale a tus Vamos compañeros ahí. que vamos a hacer un alto, ¿ah? Ya, ok. Aló, Sí, profe. ya. Lo primero, ¿cierto? Es cuando yo comienzo una materia, siempre trato de ver el aspecto histórico de las cosas, saber en qué contexto los vamos a mover. Y aquí hay algunas personas que han trabajado, ¿cierto?, con la naturaleza dual de la luz. Huygens en 1678 dice que hay una teoría ondulatoria de la luz son ondas similares a la del sonido, necesitan de un medio para propagarse y explican los fenómenos de la reflexión y refracción. Eso lo dijo en 1678. Isaac Newton en 1704, él incorpora, ¿cierto?, una teoría corpuscular de la luz. La luz son partículas y explican los fenómenos de reflexión y refracción. ¿Ya? Cómo se propagarían, ¿cierto?, mediante pequeñas partículas que serían los fotones. Young, en 1801, el experimento de la doble rendija muestra por primera vez la naturaleza ondulatoria de la luz y permite explicar fenómenos de interferencia, difracción y polarización. Maxwell, en 1873, muestra que la luz es una onda electromagnética. Hertz, en 1887, crea por primera vez onda electromagnética y encontró el fenómeno incompatible con la naturaleza ondulatoria de la luz, y eso da lugar, ¿cierto?, al efecto fotoeléctrico. Y Albert Einstein explica, ¿cierto?, el efecto fotoeléctrico como fotones. Entonces hay todo un desarrollo de gente que ha ido trabajando con nosotros y hay dos teorías. Una teoría, ¿cierto?, que es la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular. Entonces, tú te amoldas a la situación si tú quieres explicar algunos fenómenos como son los fenómenos de reflexión, refracción, te sitúas, ¿cierto?, en el contexto de la teoría ondulatoria y explica los fenómenos como ondas. Si tú quieres explicar, ¿cierto?, el fenómeno, ¿cierto?, desde el punto de vista corpuscular, permite también explicar otros fenómenos como son difracción, polarización y otro tipo de cosas en cuestión. Entonces, la luz es un caso particular de radiación electromagnética. La parte electromagnético que podemos ver está, ¿cierto?, en esta situación. Aquí está la luz visible, que vamos entre los 10 elevado a 14 y los 10 elevado a 16 Hz, ¿cierto?, en frecuencia. Y la velocidad de la luz, ¿cierto?, es la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia en el vacío. Arriba de eso, ¿cierto?, están los elementos, ¿cierto?, de alta frecuencia, los de frecuencia media, las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Y nosotros estamos en este fenómeno en cuestión. Ahí ese es nuestro espectro de visualización de las cosas. La rapidez de la luz. La rapidez de la luz que vamos a manejar es un valor aproximadamente de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y el hombre, ¿cierto?, ha logrado medir esta velocidad en diferentes contextos, bajo diferentes condiciones, en diferentes laboratorios,
y siempre se llega a un valor, ¿cierto?, de 3 por 10 a la 8. Lo hizo Galileo en 1638, que fue el primero que intentó determinar la rapidez de la luz, colocó dos observadores separados a una distancia de 10 kilómetros, enviándose señales luminosas. El tiempo que tarda la luz es menor que el tiempo de reacción de una persona. No sé si usted vio El Señor de los Anillos. Sí, vos, profe, obvio. Ya, ahí hay una de las series, ¿cierto? Cuando venían a atacar los orcos, ¿se acuerda que hacían señales? En todos los altos, en los cerros más altos, ¿cierto? De las montañas, habían soldados, ¿cierto? Con unas trincheras y tenían un fogón y prendían los fuegos y iban transmitiendo la información que venía del ataque. ¿Se recuerda, no? En una de las series. Fue lo mismo que Sí, hizo, profe, sí. Sí, fue sí lo mismo recuerdo. que fue lo mismo que hizo Galileo, ¿ves? Entonces ahí se iba transmitiendo la señal en cuestión. Romer determina la rapidez de la luz utilizando la luna del planeta Júpiter Io. Y Fizeau diseñó un experimento para medir la luz en la Tierra. Entonces él tiene una rueda delta que gira con una cierta velocidad angular constante. A una cierta distancia él coloca un espejo, una distancia de separación. La luz pasa por una de las rendijas, ¿cierto? Va y vuelve. ¡Pum! Entonces el tiempo de ida y vuelta que él visualiza la situación, ¿cierto? Logra determinar esa distancia, tiene el tiempo de ida y vuelta, lo divide en dos y tiene la distancia de separación y por lo tanto puede determinar la velocidad, ¿cierto? Como velocidad, distancia partido tiempo, ya que es un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, línea recta. El principio de Huygens dice que fue propuesto en 1678 por Christian Huygens. Este principio permite decir dónde estará un frente de onda, dado que en algún momento en el futuro sí conocemos su posición actual. Entonces aquí tiene un frente de onda usted inicial, se propaga, ¿cierto?, una cierta distancia, c por delta t, donde c es la velocidad y delta t el tiempo, así que hay una distancia, y crea un nuevo frente de onda. Y cada uno de esos frentes de onda va siendo un frente de onda inicial, y se pasa a ser un nuevo frente de onda en cuestión. Fermat, ¿cierto?, desarrolla un principio general que puede ser usado para determinar el camino, ¿cierto?, que la luz sigue de un punto a otro. Cuando un rayo de luz viaja entre dos puntos, el camino que sigue corresponde a aquel que requiere el menor intervalo de tiempo, o sea, en línea recta. Una consecuencia de este principio es que los haces de luz viajan en línea recta en un medio homogéneo, dado que una línea recta corresponde al camino más corto entre dos puntos. El principio de Huygens y el principio de Fermat pueden ser usados para derivar las leyes que determinan la trayectoria de un haz de luz cuando se encuentra con una interfaz entre dos medios fenómenos de la reflexión y refracción. Y la óptica, que estudia estos dos fenómenos, la óptica geométrica estudia la luz como un rayo, la trayectoria es una partícula de luz, es útil para estudiar los fenómenos de reflexión y refracción, es útil para descubrir la interacción de la luz con lente y espejo, y la óptica física, la luz es como una onda. Describe fenómenos de interferencia, difracción y polarización. Y la óptica geométrica estudia la propagación de la luz, asumiendo que en un medio uniforme este viaja en dirección en una línea recta, y cuando la luz se encuentra en la superficie de un medio diferente o cuando las propiedades ópticas del medio cambian, la luz cambia de dirección. Hay rayos y frentes de onda. Los rayos son rectas imaginarias, ¿cierto?, que las que estoy mostrando en este momento, apunta en la dirección en la cual se propaga la luz, y los frentes de onda son superficies perpendiculares a los rayos. Entonces aparece una ley importante y esto es lo medular que tenemos que ver. Si usted tiene una superficie pulida, un trozo de espejo, una reflexión especular, superficie pulida, usted tiene la interfaz, tiene la línea normal, y si usted tiene un rayo incidente, este rayo incidente, ¿cierto?, incide con un ángulo θ sub 1 y se refleja al mismo medio con un ángulo de salida, ¿cierto?, θ sub 1', de tal manera, ¿cierto?, que el ángulo de entrada es igual al ángulo de salida. Los dos ángulos con el que incide y con el que refleja son iguales. Si esto vale 30 grados, se refleja con 30 grados. Y eso es la ley fundamental de la reflexión. La reflexión es el fenómeno que presenta cuando un haz de luz se encuentra con un obstáculo en un camino, una interfaz en medios diferentes. Entonces aquí tiene una reflexión especular, superficie pulida. Si usted tiene un trozo de este papel, ¿cierto?, para envolver cosas de aluminio, usted lo arruga un ratito, lo arruga y luego los tira, ¿cierto? Entonces quedan como verdaderos espejitos, pero apuntando en diferentes direcciones, por lo tanto se reflejan, ¿no es cierto?, en diferentes direcciones todos los rayos que inciden. Tiene una reflexión difusa, una superficie rugosa.
Y aquí tenemos un espejo, hay dos espejos que forman un ángulo de 120 grados, tengo un espejo M1, M2, que forman entre sí un ángulo de 120 grados. Un rayo incide en el espejo 1 formando un ángulo de 65 grados. Aquí usted tiene una normal perpendicular a esta superficie, lo hace con un ángulo de 65 grados y se refleja con uno de 65. Obviamente para completar los 90 le faltan 25, por lo tanto usted tiene 120 más 25, tiene 145, y por lo tanto ese triángulo que está ahí, ese ángulo, ¿cierto? Son 35 grados, y lo que le falta para completar 90 respecto a esa perpendicular son 55 grados, por lo tanto el rayo se refleja formando en el segundo espejo un ángulo de 55 grados, simplemente basándolo en la geometría del problema y la ley de reflexión y refracción. Aquí tenemos otro espejo, ¿cierto? Un espejo cortado a 90 grados, incide sobre este plano, formando un ángulo teta, también lo hace con teta. Ese ángulo, ¿cierto?, es el mismo que se refleja aquí, ángulo alterno externo, y por lo tanto ese ángulo también es el mismo respecto a la normal, y se refleja, ¿cierto?, en forma paralela al rayo incidente reflejado. Lo mismo pasa con un espejo 45-45, ¿cierto? Si esto es 45, son 45, se refleja con 45, y ahí tiene cierta forma perpendicular y se refleja formando un ángulo, los desvía a 90 grados. También está el fenómeno de la refracción, y eso se explica mediante la ley de Snell. Usted tiene una normal, tiene un ángulo incidente, hay un ángulo reflejado, θ1 igual a θ1', hay un aire y hay un trozo de vidrio. El aire tiene un índice de refracción N1 y el vidrio tiene un índice de refracción N2. Parte de la información se refleja y parte de la información se refracta, que se puede acercar o alejar de la normal. En este caso se acerca a la normal porque el N del aire vale 1 y el N del vidrio vale 1,5, por lo tanto el rayo se acerca a la normal, ¿cierto? Y se refracta hacia el segundo medio. Y eso se conoce como la ley de Snell. Entonces, cuando un rayo de luz que viaja a través de un medio transparente encuentra una interfase que lo lleva a otro medio transparente, parte de la energía reflejada y parte de la energía pasa al segundo medio. El rayo en el segundo medio cambia de dirección, se dice que está refractado. El rayo incidente reflejado y el rayo refractado pertenecen al mismo plano. Todos están en este mismo plano, tanto el incidente como el reflejado como el refractado. El camino entre A y B, ¿cierto? En la figura es el seno del ángulo, ¿cierto? Teta sub 2 partido por el seno del ángulo es igual a N2 partido por N1, y eso es constante y se conoce como la ley de Snell. Y aquí están los índices de refracción para el caso, ¿cierto?, en que θ1 es mayor que θ sub 2 y N2, ¿cierto?, es menor que 1, el rayo se refracta acercándose a la normal, y cuando N2 es mayor que N1 sale desde el aire de 1,5 al aire, ¿cierto?, se refracta y se aleja de la normal. De tal manera que uno puede aplicar Snell en ese punto y en el punto de la interfase. Aquí tengo la interfase aire-gas, aire-vidrio, y aquí tiene vidrio-aire. Y aquí están los índices de refracción, que es la razón entre la velocidad de la luz y la velocidad en ese medio, en el medio, ¿cierto? Y aquí tienen los valores a 20 grados, son números adimensionales, tiene el vidrio, el hielo, fósforo de galio, el diamante, el benceno, el alcohol etílico, la glicerina, el aire, etcétera, etcétera. Esos valores normalmente uno se los da en la prueba para que puedan seguir trabajando. ¿Profe? Sí, Profe, ¿esta clase la va a subir mañana o la semana, cierto? yo creo que entre hoy día y mañana la subo. Ya mire, porque yo estoy todavía en el trabajo y recién acabo de desocuparme también de trabajar y de estudiar. O sea, estoy estudiando también. Y tengo que irme para la casa. Ahora tengo que irme, si no me quedo sin transporte. Así Váyase nomás, pues, que y me voy a tener que desconectar. El problema es que hay un compañero más, pues, entonces me da cosa desconectarme. no sé, pues Ahí yo siempre tengo me que quedo hasta el final. continuar, yo tengo que continuar mi clase porque hasta aquí entra la materia, yo voy a continuar nomás, pues no se preocupe. Ya, pero disculpe, profe, igual. No me Ya, gusta ok, hacer eso. listo, Ya, profe, nos vemos. chao. Entonces la ley de Snell nos dice que el índice de refracción 1 por el seno del ángulo incidente es igual a N2 por el seno del ángulo de incidencia, y eso se conoce como la ley de Snell. En el primer caso usted tiene una longitud de onda lambda 1 y lambda sub 2. Obviamente en el segundo medio la onda, ¿cierto?, la longitud de onda entre dos procesos mucho menor que en el aire.
porque el medio es más viscoso, ¿cierto? Y aquí tenemos, ¿cierto? Ocurre cuando el ángulo incidente llega a un valor crítico, tiene una linterna con un ángulo de incidencia, y usted puede ir variando ese ángulo de incidencia, va a llegar un momento en que se va a llegar a un ángulo crítico, de tal manera que el rayo se va paralelo a la superficie, y si usted levanta un poquito más la linterna, se refleja sobre sí mismo. Y aquí tiene algunos ejemplos, ¿cierto? De eh, algunos triángulos de vidrio, ¿cierto? Que te permiten una reflexión total interna, como son los prismáticos, ¿cierto? Los catalejos, todo tipo de artefacto óptico que sirvió para ver el eclipse, se usan mediante estos procesos ciertos vidrios que tienen una reflexión total interna. Y ahí tiene la linterna, ¿cierto? Mandando ciertos rayos, entonces usted está variando y hay algún rayo, ¿cierto? Que sale, si usted coloca su ojo aquí, va a salir con un ángulo crítico, va a alumbrar, ¿cierto? En forma paralela a la superficie, y cuando usted sobrepase ese valor, se va a reflejar sobre el mismo medio. Y eso se llama el ángulo crítico. Y usted genera, ¿cierto? Un cono de luz de 96 grados para algunos peces, ¿cierto? Justo mirando arriba del cielo, pero fuera de ese ángulo, de ese cono de superficie de 96 grados, como un espejo. Toda la información se refleja y lo que en el fondo usted está viendo es, digamos, el reflejo del suelo o el fondo de la piscina. Y aquí tiene el fenómeno de reflexión total interna, se da cuenta y mandó un rayo, parte de él sale en forma paralela, pero la mayor información se refleja sobre sí mismo y llega hacia acá, de tal manera que el ángulo incidente respecto a la normal es igual al ángulo reflejado. Y para el caso de la reflexión total interna, el ángulo refractado es igual a 90 grados, y ese ángulo de incidencia es igual al ángulo crítico. Entonces aquí está el fenómeno, usted hace incidir un rayo con un ángulo crítico, de tal manera que el rayo sale de esa manera. Si usted levanta un poquito esto, con un ángulo crítico mucho mayor, con un ángulo mucho mayor que el ángulo crítico, un poquito mayor, el rayo, ¿cierto?, se va a reflejar sobre sí mismo y va a tener una reflexión total interna. Y eso tiene algunas aplicaciones, como el caso de la fibra óptica, que son sucesivas reflexiones. Entonces usted manda la información con un ángulo tal, ¿cierto?, de manera que se produzcan reflexiones total internas y no salga por la parte lateral de la fibra óptica. Y eso tiene que ver con los índices de refracción. Algunas aplicaciones ahí tiene usted, ¿cierto?, para un trozo de fibra óptica para rectilíneo curvo, una variación abrupta, una variación continua, ¿cierto?, de la información, y ahí tiene algunas sondas, ¿cierto?, que también pueden visualizar para la operación y este tipo, ya que entonces toda la información sale por el extremo de la fibra óptica, y ahí tiene un ramillete de fibra óptica. Ahí tiene un pequeño ejemplo para el pez, y ahí lo que usted está viendo está en el fondo de la piscina, entonces usted tiene un cono de circulación, todo lo que está aquí, ¿cierto? Si usted manda la información o ve con un ángulo mayor al ángulo crítico, se refleja sobre sí mismo y usted lo que está viendo es el fondo de la piscina. En cambio, si usted está mandando la información con un ángulo menor, se refleja y se sale de la información y usted lo que ve es el cielo azul. Hay una situación del diestro plano, ¿cierto? Usted ve quebrado el lápiz cuando pasa de un índice mayor, de uno menor a uno mayor, y también a una distancia aparente, ¿cierto?, que tiene que ver con la razón, ¿no es cierto?, la altura, que tiene que ver S es A o S' es a S, como N', ¿cierto?, es a N. O también I' es a I, como N1 es igual a N2. Y aquí tenemos algunos ejercicios de aplicación. Y si se encuentra que la velocidad de la luz amarilla del sodio en cierto líquido vale 1,92 por 10 a la 8 metros por por segundo, calcule el índice de refracción de este líquido con respecto al aire. La velocidad de propagación es de la luz amarilla 1,92 por 10 a la 8 metros por segundo, nos piden índice de refracción, y la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces te queda la razón entre C y B, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, 1,92 por 10 a la 8 metros por segundo, se nos va en esa información y me queda 3 partido por 1,92 que da 1,56. Problema 2. ¿Hay alguna pregunta, consulta?
Se sabe que una onda de frecuencia de 5 por 10 a la 14 G se propaga en el agua, calcula la velocidad de propagación y la longitud de onda de dicha onda n igual a 1 en el aire. Tengo la frecuencia, me piden la velocidad de propagación y la longitud de onda. El n del agua vale 1,33. Les recuerdo que esos valores del índice de refracción uno los da en la prueba o los da en el ejercicio para resolver el problema. N es igual a C partido por B, por la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia será C partido por N, perdón, la velocidad de propagación. N es igual a C, la velocidad de la luz partido por la velocidad de propagación. Despejamos la velocidad de propagación, te queda C partido por N. La velocidad constante de la velocidad de la luz, el índice de refracción 1,33, y eso te da 2,25 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Igual cosa, la velocidad de propagación lambda por F, despejas lambda y se te queda la velocidad de propagación por la frecuencia, y eso te queda 2,25 por 10 a la 8 metros partido por segundo, que es el valor anterior, dividido por la frecuencia 5 por 10 a la 14 Hz o 1 partido por segundo, y eso te da un valor de 4,5 por 10 a la menos 7 metros. Acá tenemos un rayo de luz que se propaga en el aire, viene desde el aire, incide con un ángulo 45 grados, el n del aire vale 1, entra en el agua, ¿cierto? Con un índice mayor 1,33, el índice de refracción al agua, y por venir de un índice de refracción menor a 1 mayor, el rayo que se refracta, ¿cierto? Se quiebra acercándose a la normal, haciendo un ángulo alfa que es el que tenemos que determinar. Y nos preguntan cuál es el ángulo de refracción, haz el diagrama. Entonces, si yo aplico la ley de Snell en ese punto, tengo N1, que vale 1, por el seno de 45 grados, que es el ángulo incidente respecto a la normal, es igual a N2, que vale 1,33, por el seno de ese ángulo de refractado, que después le llamé alfa. Entonces te queda 1 por el seno de 45 grados, te queda N2, 1,33, por el seno de alfa. Y 1 por el seno de 45 grados te queda 0,77, y eso es igual a 1,33 por seno de alfa. El 1,33 está multiplicando, pasa dividiendo, y te queda que el seno alfa es 0,77 dividido por 1,33, lo cual da lugar a seno de alfa igual a 0,53. Como yo no quiero la función seno aplicado al ángulo, sino el ángulo, digo sin a la menos 1 de 0,53, te queda un ángulo de 32 grados. Es decir, este ángulo alfa vale 32 grados, que es mucho menor que los 45 grados. Entonces tiene el ángulo de incidencia, tiene el ángulo de reflexión, parte de la información con un ángulo de 45 grados, y parte de la información se refracta, se pasa al segundo medio con un ángulo de 32 grados. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Bien. Aquí tenemos un rayo de luz incide sobre un espejo horizontal formando un ángulo de 50 grados con la normal a dicho plano, sabiendo que a la derecha de dicho objeto se sitúa otro que forma un ángulo de 130 grados con la dirección del rayo. Entonces forma un ángulo de 130 grados con el otro espejo, y hay que determinar la dirección del rayo después que se refleja en el segundo espejo. Entonces nos construimos primero que nada la normal N1, incide con un ángulo de 50 grados, se refleja de acuerdo a la reflexión con el mismo ángulo de 50 grados, y esta normal con este plano te forman 90 grados. Si tú tienes 50, te quedan 40. Y esos 40 más los 130 tienes 170, por lo tanto le faltan 10 para completar los 180 grados de este triángulo. Y como le faltan ese ángulo recto, ¿cierto? La normal con esa base, entonces aquí te faltan no, los 80 para completar los 90, por lo tanto son 80, incide con 80 y se refleja con los mismos 80. Dice qué tiempo demora un rayo de luz en atravesar perpendicularmente una lámina de vidrio de 6 milímetros de espesor, cuyo índice de refracción es n igual a 1,5. D vale 6 milímetros en el índice de refracción, entonces el rayo de luz incide perpendicularmente a esa superficie. De la relación del índice de refracción, C la velocidad de la luz partido por la velocidad de propagación, yo despejo la velocidad de propagación, el n que estaba arriba pasa dividiendo, y te queda C partido por n. 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, dividido en 1,5, eso te queda 2 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Como la luz se propaga en línea recta,
y lo hace con una velocidad constante, puede aplicar el criterio del movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad, distancia partido por tiempo, o sea que el tiempo es la distancia que va a recorrer, que son los 6 milímetros, eso corresponde a 6 por 10 a la hora menos 3 metros, partido por la velocidad de propagación, a través del vidrio que tiene un índice de refracción, que es 2 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y si tú divides 6 partidos en 2, te queda 3, esos 10 a la hora menos 3 por 10 a la hora menos 8, te queda 10 a la hora menos 11 segundos. Es decir, eso significa 11 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ceros en cuestión, que es un tiempo relativamente corto. Y ahí tengo algunos factores de conversión. Entonces, cuando incide el haz de luz, llega con una velocidad c. Cuando está en el interior del vidrio, ¿cierto? De la lámina de vidrio, se propaga con una cierta velocidad b. Y luego cuando egresa al aire, ¿cierto? Nuevamente recupera su valor, ¿cierto? Que es valor c. Por lo tanto, se produce ahí un cierto retraso al recorrer, ¿cierto? Una distancia de 6 milímetros con un vidrio que tiene un índice de refracción de 1,5 unidades. ¿Preguntas, dudas de este problema? ¿Aló? No, profe. Ya. ¿Continúo? Dice, dado un trozo de vidrio de índice de refracción n igual a raíz de 2, la raíz de 2 es 1,41, determine la dirección del rayo que después de incidir en la cara AB. Entonces, el rayo incide con un ángulo de 45 grados respecto a la superficie, pero el que a mí me interesa es este. Y eso vale 45 porque es respecto de la normal. Entonces aplicamos en ese punto, tengo el N1 por el seno de 45 grados es igual a N2 por el seno del ángulo θ. El N del aire vale 1, el seno de 45 grados vale 0,71, me meto en un trozo de vidrio que tiene un índice de refracción 1,4142 por seno θ, 1 por esa cantidad te queda 0,7071 y lo divides por 1,4142 por sen θ. Este número está multiplicando, pasa dividiendo, te queda 0,7071 dividido por 1,4142, lo cual da lugar a 0,5. O sea que seno θ igual 0,5, o sea que θ vale sin a la menos 1 de 0,5. Y eso te da un valor de 30 grados. Y eso está estipulado aquí. Entonces incidió con 45, se refleja parte de la información con 45, se quiebra acercándose a la normal, ese ángulo θ vale 30 grados y ese ángulo θ es equivalente a ese que está ahí, ángulo alterno externo. Por lo tanto, ¿cierto? Respecto de esta normal de la cara AP perpendicular, incide con un ángulo de 60 grados. Entonces vamos a aplicar el Snell en ese punto. Aplicamos Snell en el punto Q, entonces tengo N1, que es el N del vidrio, por el seno de 60 grados, que vale 0,866, suponiendo que sale al aire, el N del aire vale 1 por el seno de ese ángulo alfa. Si tú multiplicas 1,4142 por 0,866, debería quedarte 1,21, igual a seno de alfa. Y si tú no quieres el seno de alfa, si no quieres alfa, entonces aplicas la función alfa igual a sin a la menos 1 de 1,22. Y si tú colocas sin a la menos 1 de 1,22, la calculadora dice no existe o hay error. Significa que no existe ese ángulo alfa. Por lo tanto, al no existir ese ángulo de salida por la cara lateral AB, es decir, se refleja en con el mismo ángulo que incide, es decir, se produce reflexión total interna. Entonces mi supuesto era incorrecto, si yo estaba suponiendo que sí salía, pero en realidad se refleja, ¿cierto?, en ese punto hacia esta otra superficie que está aquí, haciendo un ángulo, ¿cierto?, de 60 grados. También se incide, ¿cierto?, y se refleja sobre sí mismo. Hay una reflexión total interna, no sale por la cara lateral, ¿cierto?, hacia afuera, sino que se devuelve al mismo medio. Y habría que analizar qué es lo que sucede en ese punto, pero me estaban preguntando que con qué ángulo salía en el tramo, en la superficie AB. Este es un problema, ¿cierto?, que te permite evaluar lo que es el corrimiento lateral. Tienes un trozo de vidrio de 2 centímetros, tienes la normal, hay un rayo de luz que incide con 30 grados, se quiebra respecto a la normal, hay que terminar ese ángulo que estoy mostrando ahí.
De tal manera que luego cuando llega a la otra superficie, ¿cierto? Sale en ese punto y se abre respecto a la normal, y si tú proyectas este rayo que estoy indicando acá con el otro, están separados a una cierta distancia d, y esos dos rayos son paralelos, es decir, se produce un corrimiento lateral. Si aplicamos n en ese punto, tengo el n del aire por el seno de 30 grados es igual a n del vidrio por el seno del ángulo de refracción. Entonces tengo 1 por 0,5, el seno de 30 grados, es igual a n del vidrio 1,5 por el seno del ángulo refractado. 1 por 0,5 te queda 0,5, dividido en 1,5 por el seno del ángulo de refractado. Entonces digo que el ángulo refractado es sin a la menos 1 de esa cantidad, y eso te queda 19,47, que sería el ángulo en cuestión. Entonces este ángulo vale 30 y este vale, ese ángulo que está ahí vale 19,47. Ese ángulo vale 30 grados y eso vale 19,47. Se acerca a la normal. Luego aplicamos en este punto nuevamente Snell, 1,5, porque ahora el primer medio es el vidrio, sale aire, sale con un ángulo, ¿cierto? Ese ángulo que está aquí, ese ángulo que está aquí es el mismo con el cual egresa, ¿cierto? Ángulo alterno externo, eso vale 19,47. Ahí está, 1,5 por el seno de 19,47, que es el mismo con el cual incide en ese punto, ese que está ahí, pero es equivalente a este otro punto que está aquí, a ese que acabo de mostrar. Es igual a 1 del aire por el seno del ángulo con que sale, y le puse I'. 1,5 por 19,47 te queda 0,499, por 1 por eso te queda sin de I asterisco, y I asterisco sería, o I' sería sin a la menos 1 de 0,499, es decir, sale con un ángulo de 30 grados. Es decir, este ángulo vale 30 grados, este ángulo vale 30 grados respecto a la normal, y sale con los mismos 30 grados respecto a esta otra normal. Por lo tanto, si tú explayas eso hacia allá y esto sale, estos ángulos dos son paralelos. Ya se produce un cierto corrimiento lateral. Y lo que quiero determinar es la distancia d, entonces voy a tener que usar la geometría del problema. Entonces vamos a decir seno de gamma es d partido por a. ¿Dónde está gamma? Gamma está ahí. Seno de gamma, ¿cierto? Es cateto opuesto, d partido por la hipotenusa a b. Estoy analizando este triángulo. Seno de gamma, cateto opuesto, distancia d partido por la hipotenusa a b. O sea que la distancia de separación o el corrimiento es AB por el seno de gamma, y eso le llamo asterisco. De igual manera, el coseno del ángulo refractado, ¿cierto? El coseno del ángulo refractado, que sería el que está ahí, es el coseno cateto adyacente, que es E, que vale 2 centímetros, partido por la hipotenusa, que es AB. Entonces, el AB me sirve como correlacional. Entonces, tengo coseno del ángulo refractado es E partido por AB, o sea que AB es E coseno del ángulo refractado. Y si eso lo reemplazo, esta ecuación 2 asterisco, lo reemplazo en asterisco aquí, esa expresión, entonces te queda D es igual a B, pero a B vale E coseno del ángulo refractado por el seno de gamma, pero de la figura I es igual a R más gamma. De la figura, ¿cierto? I, ¿cierto? Es igual a R más gamma. Ese ángulo total, ¿cierto? Es la suma de esos dos ángulos en cuestión. ¿Ya? R más gamma. Aquí dice, ¿cierto? El I es igual a R más gamma. El ángulo de incidencia, el I es igual a la suma de esos dos ángulos, R más gamma. Y de ahí puedo despejar gamma, y te queda I menos R. Por lo tanto, la distancia al corrimiento lateral es E coseno del ángulo refractado por el seno de gamma, que era I menos R. El E vale 2 centímetros, que es el espesor del vidrio, por el seno
de los 30 grados del incidente menos el refractado, que vale 19,47, dividido por el coseno de 19,47. Y eso te da un valor de 0,38 centímetros, que sería el corrimiento lateral que se produce. Entonces, cuando tú haces incidir esto, los rayos, ¿cierto?, se quiebran acercándose al normal, luego se separan, de manera que si tú proyectas el ángulo inicial con el que tú vienes para acá, eso quedan separados a una distancia de, y son dos rayos paralelos. Ahí está la explicación geométrica del asunto para que lo puedas ver con detalle. Este problema se lo voy a dejar de tarea para que lo vea. Y acá tenemos un problema 7. Dice la figura, muestra un rayo de luz que avanza por el aire y se encuentra con un bloque de vidrio. La luz en parte se refleja y en parte se refracta. Calcula la velocidad de la luz en este vidrio y su índice de refracción. Entonces me dan una interfase aire-vidrio, me dan ese ángulo de 60 grados, ¿cierto?, que hace el rayo reflejado con respecto a la interfaz aire-vidrio, y por lo tanto ese ángulo, ¿cuánto vale? 30 grados. Ahí están los 30. 30 más 60 son 90. Y como ese ángulo de reflexión es igual al incidente, yo puedo dibujar los 30 grados que están aquí. Entonces, que incide con 30, se refleja con 30, se devuelve al aire, y algo del rayo, ¿cierto?, pasa al segundo medio, y se quiebra acercándose a lo normal. Entonces, ahora lo que me están pidiendo es el n del vidrio. Si aplicamos Snell en el punto Q, tengo el n del aire por el seno del ángulo de incidencia, que son 30 grados, es igual al n del vidrio por el seno de 20 grados. ¿Por qué? ¿De dónde salen esos 20 grados? Los 70 más los 20 te dan los 90, por el seno de 20 grados. Entonces tienes 1 por seno de 30 grados, que vale 0,5. Esto es el n del vidrio, ¿ya?, que es desconocido, por el seno de 20 grados, que vale 0,342. Por lo tanto, el n del vidrio te queda 1 por 0,505 dividido por 0,342. Y eso te da el n del vidrio, que vale 1,4619, que es el valor. Y si ahora tú quieres determinar la velocidad de propagación, tienes que n es igual a c partido por b. Y de ahí despejas la velocidad de propagación y te queda c partido por n. La velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. El índice de refracción de este medio lo acabamos de sacar del vídeo, 1,4619, lo cual te da lugar a una velocidad de propagación de 2,052 por 10 a la 8 metros partido por segundo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, profe, hasta el momento. Ya. Usted va a trabajar con fibra óptica y aquí tiene alguna aplicación, entonces tiene una fibra óptica, usted debe mandar la información con un ángulo específico para que se produzcan reflexiones total internas y la información no salga por la cara lateral para transmitir información. Y son reflexiones sucesivas, ¿ves? Ahí, y luego se va por allá. El diámetro son 2 micrometros, o sea, 2 por 10 a la menos 6 metros. Dice, determine el máximo ángulo θ que yo le debo dar para que los rayos que incidan sobre el extremo del tubo de la figura estén sujetos a reflexión total interna a lo largo de las paredes del tubo. Suponga que el tubo tiene un índice de refracción 1,36 y el medio exterior es aire. Entonces vamos a calcular el cálculo del ángulo crítico. El seno del ángulo crítico es la razón entre los índices del cual va a salir por el que entra, de N1 partido por N2, y el ángulo crítico será sin a la menos 1 de el N, ¿cierto?, que eventualmente sale, que sería aire partido por la fibra óptica, 1,36. Y eso te da un valor de 47,3 grados. Entonces ese sería el ángulo crítico en cuestión. Entonces él incide aquí, llega en ese punto, incide sobre esa normal, y ese ángulo que está formando ahí, ese ángulo vale 47, algo. Y si usted tiene 90, 90 más 47, algo. No tengo la figura ahí. Ese ángulo vale 47, algo, más los 90 que están aquí en la línea segmentada con esta vertical. Serían 90 más 47,3
3 igual, eso le queda 137 con algo. Y si usted le resta los 80, perdón, los 180 menos 180, igual. Eso le da 42.7, que sería ese ángulo que está aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a hacer un análisis entre este punto y este punto que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos? En ese punto P que estoy indicando, digo N1, que es el aire, por el seno del ángulo de incidencia, que es el máximo. Quiero averiguar con qué ángulo yo debo mandar la información, es igual a 1,36, que es el medio de la fibra óptica, por el sin de 42.7. Entonces tengo el n del aire vale 1 por el seno de ese ángulo, y si tú multiplicas 1,36 por el seno de 42.7, 1,36 por el sin de 42.7, eso te queda 0,922297151. Yo le puse 0,922. Ese 1 que está ahí en neutro, así que te queda teta sin a la menos 1 de 0,922 partido por 1, y eso te da un ángulo de 67,22 grados. Es decir, el máximo ángulo que tú le debes dar respecto de la perpendicular, ¿cierto?, a la base del corte del área en cuestión, debería ser con un ángulo máximo de 67,22. Si tú sobrepasas ese valor, lo más probable, ¿cierto?, es que te va a salir hacia afuera la información. Entonces ese es el máximo valor. ¿Para qué? Para que se produzca reflexión total interna y la información se vaya, ¿cierto?, haciendo ángulos sucesivos en cuestión. Y de eso se trata la información, ¿no es cierto?, a través de una fibra óptica, una fibra de vidrio, que se manda información, datos, una serie de cosas, y están basados, ¿cierto?, en el fenómeno de la reflexión total interna. ¿Preguntas? No, profe. Ya. Aquí dice, por descuido se olvida una linterna en el fondo de una piscina que tiene un índice de refracción de 4 tercios, 1,33, de 2 metros de profundidad, y emite rayos hacia arriba en todas las direcciones como muestra la figura. Ahí se están mandando rayos y eso hace formar un círculo de radio R. Esa distancia de aquí a este punto es R y esa otra distancia es R. Un área circular de luz se forma en la superficie del agua, determina el radio del círculo de luz y el área iluminada. Entonces tenemos aire-agua, tengo dos ángulos críticos, que es el mismo porque se forma un cono. Ese ángulo que está ahí es el mismo que está acá, entonces para θ1 y θ2 son los ángulos críticos. Tenemos ahora el rayo procede desde el agua, con un ángulo crítico 2, eso es igual al n del aire, suponiendo que sale hacia afuera, por el seno 90 grados, porque el rayo, ¿cierto?, se va ahí. Sale, ¿cierto?, y se van en forma paralela al agua. Ese rayo viene acá y sale para acá. Ese rayo que está aquí sale para acá. Salen todos en forma paralela a la superficie en cuestión. Entonces el n del agua vale 4 tercios por el seno del ángulo en cuestión, el n del aire vale 1, seno 90 grados vale 1, así que esto te queda, el 3 está dividiendo, pasa multiplicando, y que está multiplicando dividiendo. Entonces te queda seno θ sub 2, 3 cuartos. Y eso te da un ángulo de incidencia, ¿cierto?, de sen a la menos 1 de 0,75, y te da un valor de 48,59. Entonces ese ángulo que estoy mostrando aquí vale 48,59 igual que este. Y si tú le restas 90 menos 48,59, te queda un ángulo de ese interior de 41,41. Entonces de la geometría tú tienes esta altura, tienes el ángulo, ¿cierto? Ese ángulo de 48, algo es el que se repite aquí. ¿Ya? Entonces dice tangente de 48,59 es cateto opuesto, R, partido por el cateto opuesto, partido por el cateto adyacente, que vale 2. Entonces te queda, despejas R, y te queda 2 metros por la tangente de 48,59, que es ese ángulo, porque es el mismo que está aquí, ángulo alterno externo, y eso te queda 2,267 metros. Y el área es pi por el radio al cuadrado, lo cual te da 16,137 metros cuadrados, que sería toda esa área que está siendo achurada ahí, en cuestión. Se forma un cono de luz. Cualquier información que tú mandes de eso, ¿cierto?, se va a producir reflexión total interna,
y tú lo que haces, ¿cierto? Miras el fondo, vas a ver el fondo de la piscina. Dice, cuando un tanque rectangular de metal de la figura se llena hasta el tope con un líquido desconocido, un observador con los ojos a nivel de la parte superior, ahí está mirando con su ojo hacia allá, del tanque puede ver precisamente la esquina E. Determine el índice de refracción del medio. Las dimensiones son 85 centímetros y 1,14 metros. Esos 85 centímetros son 0,85 metros. Entonces la figura, ese ángulo alfa, es cateto opuesto, 0,85 partido por el cateto adyacente que vale 1,14. Por lo tanto, tú conoces alfa tangente a la menos 1 de esa razón y eso te queda un ángulo de 53,29. Entonces ahora vamos a aplicar ese n en ese punto. Tengo el n del aire porque sale hacia el aire por el seno de 90 grados porque el ángulo, ¿cierto? El rayo que emerge lo hace a 90 grados respecto de la normal, ese ángulo vale 90 grados, es igual al n, el n2 del cual procede, que es lo que quiero averiguar, por el seno de alfa que vale 53,29. Entonces ahí te queda 1, seno 90 grados vale 1, eso te queda n2 por el seno de 53,29. Y el n2 entonces te queda 1 partido por el sen de 53,29, lo cual te da un índice de refracción de ese líquido de 1,248 unidades. Eso no tiene unidades, simplemente es un número. Pregunta, duda, consulta. No, profe. Ya. Acá tenemos otro problema. Dice, un rayo luminoso entra a un bloque rectangular de plástico con un ángulo θ1 de 45 grados. Ese ángulo vale 45 grados al θ1. Y emerge con un ángulo θ2 de 76 grados, que está aquí, como se muestra en la figura. Determine el índice de refracción del plástico, o sea, ese valor n. Determine el índice de refracción del plástico si el rayo luminoso entra al plástico en un punto L a 50 centímetros desde el borde inferior del fondo. ¿Cuánto tarda el rayo luminoso en recorrer a través del plástico? O sea, me piden el tiempo para el cual resultó demora en recorrer esa distancia L. Entonces, y ese ángulo vale 22 grados. Me lo dan. ¿Ya? Entonces, en el punto P, tengo, en ese punto que está aquí, hago Snell, tengo el seno, tengo N1 del aire por el seno del ángulo θ1 es igual a N2 por el seno de 22 grados. ¿Ya? Porque me lo están dando. Ese ángulo 22 grados. El n del aire vale 1, el seno del ángulo de incidencia vale 45 grados, es igual a n por 0,37.46 que corresponde al seno de 22 grados. 1 por seno 45 grados te queda 0,77. Eso es igual a n por 0,37.46. De ahí despejas n y te queda 0,77 dividido por 0,37.46. Y eso da lugar a 1,887, o sea, aproximadamente 1,89 sería el índice de refracción de ese vidrio. Además, te pide, ¿no es cierto?, el tiempo que demora el rayo en recorrer esa distancia. Sabemos, ¿cierto?, que la luz se propaga en línea recta, lo hace con una velocidad que es constante, por lo tanto aplico el criterio movimiento relativo uniforme, velocidad, distancia partido por tiempo, despejo el tiempo, te queda la longitud, que es L, partido por la velocidad, pero coseno 68 grados, este ángulo era 22, para completar los 90, ese ángulo que está aquí le faltan 68. Entonces digo coseno 68 grados es cateto adyacente, ¿cierto? Que son los 50 centímetros o 0,5 metros, partido por la hipotenusa que es L. O sea que L te queda 0,5 por el coseno 68 grados y eso te da 1,33 metros, que sería esa distancia que recorre. Además sabemos que el n es c partido por b, la razón entre las velocidades
de la luz y de propagación en medio, por lo tanto la velocidad de propagación es la velocidad de la luz partido por el índice de refracción. Y si eso lo reemplazo en T, L partido por B, que te queda C partido por N, hago el arreglo numérico, ¿cierto? Correspondiente, división de fracciones, y te queda N veces L por C. N vale 1,89, que es el valor que determinamos anteriormente, por la longitud, que vale 1,33, y eso se divide en 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, que es la velocidad de propagación de la luz en ese medio. Y eso te da un valor de 8,37 por 10 a la menos 9 segundos, y 10 a la menos 9 es un nano. Entonces te queda 8,37 nanosegundos. Bien, dice trazar el recorrido del rayo luminoso que incide sobre un prisma de n igual a 1,58. Este es un prisma 45-45-90. La luz incide de esta manera cuando está en el aire. O sea, lo tengo en el aire, hago incidir, determino el ángulo crítico sin a la menos 1, ¿cierto? Suponiendo que el N1 es el aire y al cual se propaga es 1,58, esto da un valor de 39,26, que es el ángulo crítico. Pero este rayo incide con un ángulo de 45 grados, superó el valor del ángulo crítico, que era 39,25, por lo tanto lo que sucede es una reflexión total interna y se refleja con el mismo ángulo respecto a lo normal y pasa, ¿cierto? Cae en forma perpendicular a la base AC y sale hacia afuera. Ahora cuando está en el agua, el cálculo del ángulo crítico, ¿cierto? Suponiendo que sí sale, es sin a la menos 1, del cual proviene, ¿cierto? Que sería 1 partido por 1,33, eso te da 48,75 grados, y como el ángulo de incidencia es 48,75 el ángulo de incidencia, el ángulo crítico, entonces alfa vale 48,75, que es menor que el ángulo crítico, por lo tanto se produce refracción. Entonces aplico Snell en ese punto y digo N1, seno de 45 grados por 1,33 por el seno del ángulo beta, por el cual va a salir, ¿cierto? Y digo 1,58 por 1, te queda 1,58 igual a 1,33 seno beta, es decir, seno beta vale a la menos 1 de 1,58 partido con 1,33. Y eso no existe, por lo tanto también se produce reflexión total interna. Yo pensé, el supuesto cierto que sí salía formando un ángulo beta y eso no existe en esta situación. Esperamos un poquito. Ya. Bien, vamos a continuar. Voy a hacer este último problema, el problema 15. El problema 9 te lo dejo, el problema 15, y este problema se los voy a dejar de tarea. Ya están resueltos el problema 14 y el problema 15 para que los vean. Ahí está el problema de desarrollo y el problema 15 también está el desarrollo en cuestión. Entonces lo que acá se quiere es determinar la altura h para que el rayo que tú lanzas con 53 grados, todos estos son espejos, entonces se refleja aquí y salga directamente en forma, el haz de luz en forma rasante. Entonces yo quiero saber qué altura debería tener este lado lateral para que el rayo, ¿cierto?,
salga el hecho que yo mande un rayo con 53 grados respecto de la superficie, pero el ángulo que me incide, ¿cierto? El que yo necesito son los 37 grados que están aquí. Entonces, este es el problema 14 y el problema 15, ahí está el desarrollo, te lo voy a dejar de tarea para que tú lo veas. ¿Ya? Y con eso estaríamos terminando. Entonces entraría la materia, ¿cierto?, para la prueba hasta acá. ¿Aló? Ya, profe. La prueba sería la próxima semana, ¿verdad? Claro, está programada para el día 22. Es de carácter grupal. Entonces, ¿qué es lo que entraría? Déjame ver para estar bien, para que los transmita ahí a tu gente, a tus compañeros y compañeras. Ya. Estaría entrando lo que son movimiento armónico simple, ondas sonoras, onda electromagnética, óptica geométrica, reflexión, reflexión total interna, espejos cóncavos y convexos no voy a ver, porque no alcanza. ¿Está claro? Es una prueba que corresponde al 34% el día 22. Y la Ya, hacemos, profe. entonces usted se va de vacaciones el 24 hasta el 4 de enero, y yo el día 6 de enero tomo la prueba recuperativa para aquellas personas que me deben la primera, la segunda, la tercera, que debe ser debidamente justificada ante jefatura de carrera. Y es de carácter grupal. Las dos últimas, o sea, la última prueba es carácter grupal y la recuperativa también. No, pues, la recuperativa ahí, ¿qué es lo que dice? Toda la materia personal. Ah, ya, perdón, perdón. Claro, ahí la prueba recuperativa para aquellas personas, usted me debe una prueba, No, ya no. ya. Es de carácter personal y entra toda la materia del semestre. Los otros trabajos, cierto, han sido de carácter grupal. Ya, profe. ¿Ya? Nos Ya. vemos entonces el día de la prueba. Avísele a sus compañeros, por favor. Sí, sí, le estaré avisando. Listo. Nos vemos, que esté bien. Nos vemos, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao.